Las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, si te incorporas en este momento a Mediodía COPE, donde estamos desde la 1 de la tarde contándote todo lo que está pasando dentro y fuera de nuestro país. Mira, hace justo una semana, aquí a esta misma hora, en Mediodía COPE, estábamos contando que Ceuta ya estaba al límite. Y fíjate, no había llegado ni un tercio de todas las personas que cruzaron horas después a la ciudad española. La Guardia Civil estaba ya al límite. Siento decirlo así, pero la imagen que ofrece la ciudad actualmente es tercermundista, con campamentos improvisados. De hecho, hay más inmigrantes ahora mismo en los alrededores del SETI que en el propio centro. Esa era la foto el miércoles por la mañana y lo peor estaba por venir, ¿no? 75.000 personas, según la última cifra, entraron a Ceuta en los días posteriores, una ciudad de 83.000 habitantes. Que días antes, además, incluso el miércoles pasado, ya habían dado la voz de alarma. El propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, lo ha explicado en la tarde de COPE. Que llamamos a presidencia del gobierno y a varios ministerios poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante, la que se estaba produciendo en los días previos al jueves y el viernes. Empezamos a llamar desde el lunes y era la consecuencia de una serie de días anteriores en la que estaban entrando por mar 100, 150, 200, 300, 500 personas. Reconoce Vivas que no pudieron prever una avalancha de las características como la que se produjo, pero que sí habían avisado al gobierno de que algo se estaba moviendo en Marruecos. Como llevaban tiempo avisando guardias civiles y policías, como había avisado Marruecos, eso siempre es verdad según el régimen marroquí, por eso cuesta tanto entender hoy, una semana después, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea. O sea, cualquiera antes que el propio gobierno de España, ¿no? Seguro que tienes a alguien en tu entorno que siempre que pasa algo echa la culpa al primero que se cruza por delante, ¿no? Y que es incapaz de asumir responsabilidades ni consecuencias que tiene el trabajo que realiza, pero que luego es el primero hoy en pedir explicaciones cuando el problema es de otro, ¿no? Pues ese es el resumen perfecto de la gestión del gobierno. Escucha a la ministra portavoz, Alma Sáez. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria. En lo mío la responsabilidad a lo mejor no es de nadie, pero en lo del de enfrente, oye, a ver si la asumen rápido. Y este va a ser el segundo capítulo de esta crisis, lo es ya. De hecho, el reparto del cerca de 1 millar de chicos menores de edad a los que no se puede expulsar de Ceuta, pero que tampoco se pueden quedar porque la ciudad es que no da más de sí. Pide responsabilidad la misma portavoz a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero los primeros en chantajear al gobierno con la crisis migratoria, que tiene tela, porque hablamos de personas, son sus socios de Junts, que han dejado claro que o dejan a Cataluña fuera del reparto, y esto es literal, o no les darán ni un voto. Chantajear con el drama que está viviendo esta gente. Bueno, puestos a pedir responsabilidad, también podrían pedírsela a los miembros de su propio gobierno, porque en medio de los encontronazos entre Interior y Defensa, precisamente por no asumir responsabilidades, hoy es Sumar la que se ha dado cuenta ahora de que el Mundial 2030 lo estamos organizando con Marruecos y que, hombre, pues que ir de la mano de un país que no es precisamente cinturón negro en derechos humanos, pues a lo mejor no es la mejor opción. A ver si tienen la misma contundencia, por cierto, y pedir esa responsabilidad y esa solidaridad a Carles Puigdemont. En fin, responsabilidad, ¿de qué palabra? Valdría más la pena pedirla menos y practicarla un poquito más. Escuchas Mediodía COPE. Están pasando más cosas que te cuento con Carolina Miravalles. Buenas tardes. Buenas tardes. La última hora que nos llega precisamente desde Marruecos. Según el portal Express, el más leído en Marruecos, la Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares o el transporte de pasajeros. Lo hace en el marco de las recientes entradas a Ceuta. En estos días, el gobierno de Marruecos ha negado que se hayan relajado las labores de vigilancia. Tenemos además 17 muertos y casi 50 heridos en Ucrania por los nuevos ataques de Rusia sobre Kiev.
asedio ruso de esta noche contra la capital ucraniana es a su vez la respuesta al bombardeo de una playa rusa por medio de drones el pasado lunes, en el que murieron 7 personas, 3 de ellas niños. El pequeño respiro que están dando las temperaturas estos días ayuda en la lucha contra el fuego. Como por ejemplo en el incendio de Val-d'Usó, que ha podido ser al fin controlado tras 11 intensos días de lucha contra el fuego. Ha calcinado 10.000 hectáreas y en su día obligó a evacuar a más de 18.000 personas. Los agricultores valencianos cifran en 40 millones los daños agrarios. De los grandes incendios de los últimos días, solo el de Burgondo en Ávila continúa en nivel 2. Es el más grande en la historia de España desde que hay registros y se investiga si la reactivación de algunos focos en los últimos días ha sido intencionada. Y el Leipzig tensa la cuerda en la negociación por Diomandé. Santi Duque, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Como viene contando Melchor Ruiz en las últimas horas, el acuerdo para la llegada al Real Madrid del jugador costamarfileño está muy próximo, pero el conjunto alemán sigue sin dar su brazo a torcer, y es que el club teutón ha informado a través de sus redes sociales de que Diomandé ha vuelto hoy a los entrenamientos en la concentración del Leipzig en Austria, algo que no parecía probable ante su inminente traspaso al Real Madrid. En Barcelona sigue coleando el caso Ferran Torres. El jugador, de vacaciones en Estados Unidos, volvió a hablar anoche de madrugada en la CNN sobre su futuro, dejando completamente la puerta abierta a su salida. Ahora mismo lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que estar en Barcelona y volver a entrenar. Así que veremos qué pasa. Intento pensar qué es lo que me va a hacer más feliz. Simplemente eso. Y en tenis está a punto de empezar una nueva jornada en el Master 1000 de Cincinnati, hoy con protagonismo para Rafa Jodar, que debuta en el torneo a las 8:30 frente al francés Corentin Moutet. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Son las 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias. Tenemos 3 frentes abiertos, 3 grandes cuestiones por resolver respecto a la crisis migratoria en Ceuta. La primera está en las cifras. El Gobierno central y autonómico discrepan sobre la realidad, sobre el número de personas que siguen deambulando por la ciudad en este día grande, por cierto, porque es la celebración de su patrona, de la Virgen de África. Hay novedad, además, en cuanto a las cifras migratorias, porque conocemos ya el informe migratorio que presenta cada mes el Ministerio del Interior, el último, del 1 de enero a 31 de julio, en esos días en los que se registró esa avalancha de gente en Ceuta. Bueno, no se incluyen los datos de jueves y viernes, cuando entró la mayor parte de esa gente a la ciudad autónoma, porque dice el informe que requiere un análisis específico, como pasó en mayo de 2021, sin contar esos 2 últimos días del mes, cuando entró la mayoría de esas 72.000 personas. Hay que decir que las entradas terrestres a Ceuta han aumentado de 1 de enero a 31 de julio un 164%. Se reducen por vía marítima, pero hay que tener en cuenta que es que Interior registra a la gente que entra a nado en las cifras de vía terrestre. Bueno, te decía que lo primero son las cifras. El segundo punto para aclarar es qué va a pasar con los menores. Unos 1.000 se calcula están en Ceuta a la espera de ser enviados a la península, y aquí ya sabes que automáticamente surge el debate entre comunidades autónomas cada vez que se habla de acogida con sus recursos. Y el tercer punto, también importante, nos lleva a otra de las claves. ¿Sabía o no sabía el Gobierno, como sostienen en Moncloa, lo que se estaba preparando al otro lado de la frontera con Marruecos? Bueno, pues eso es lo que va a intentar aclarar la Audiencia Nacional. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque la juez María Tardón ya le ha pedido a la Guardia Civil un informe al respecto. Efectivamente, digamos que la juez aborda de lleno uno de los asuntos más polémicos en esta crisis y plantea directamente a la Guardia Civil, a la Jefatura de Información del Cuerpo, que dé cuenta de si sus unidades en Ceuta conocieron alguna información en días previos a la avalancha que hubiese podido alertar, es lo que dice textualmente, sobre lo que iba a ocurrir. Su señoría solicita además que se informe de los trabajos y los dispositivos desplegados en la ciudad autónoma durante las operaciones de rescate en aguas españolas, sus circunstancias personales, y también sobre los fallecidos, la identidad y datos de localización de los supervivientes a este lado de la frontera. Nuevas diligencias, Ángela, del Juzgado Central número 3 dentro de la investigación que mantiene abierta desde el pasado 31 de julio, cuando admitió la denuncia de una agrupación de Justicia Europa para investigar posibles delitos contra la paz e independencia del Estado. Ese día, el 31 de julio, ya solicitó mediante un auto un informe a la Policía Nacional para determinar si estamos o no ante una entrada concertada o dirigida, decía textualmente, por alguna organización o grupo criminal, y quiénes han podido participar en la misma. Policía y Guardia Civil podrán facilitar, por tanto, a su señoría informes y datos que pudieron manejar en días previos a la gran avalancha. Ya les contamos en COPE
que los servicios de información de ambos cuerpos, unos, la Policía Responsable de Extranjería, y los otros, la Guardia Civil de Fronteras, dieron cuenta de los movimientos detectados esos días en las redes y sobre el terreno. Lo mismo que hizo el CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, la envergadura de la avalancha, es así, desbordó a todos, admitían estas fuentes. Se informó, digamos, al gobierno de que la avalancha, de que la amenaza existía, no la avalancha, sino la amenaza existía, e iba a más, pero no de que se está preparando una auténtica invasión de Ceuta. La magnitud de lo que eso no se llegó a decir en esos informes, pero sí de que había datos preocupantes al otro lado. O sea, que avisos había, aunque no alertarán de la magnitud de lo que fue después. Ya es a lo que se agarra el gobierno, desde luego, diciendo que no tenían datos de que la dimensión podía ser de ese calibre. Ese es el dato. Pues al hilo de esto, gracias Juan Baño, en Herrera en COPE esta mañana el experto en inteligencia y seguridad, Fernando Cocho, dejaba dos claves. Primero, habla de la obligación de los servicios de inteligencia de mantener en secreto sus propios informes. Y evidentemente ningún miembro del CNI va a salir diciendo sí, yo he hecho el informe, aquí lo tiene usted. Solo tenemos la palabra de una ministra que evidentemente es una juez y por tanto sabe lo que implicaría la revelación de esos secretos, y un ministro que no es juez, que es del Interior, que sabría lo que significa la revelación de esos secretos. Eso sí, más allá de esos informes, destaca este experto que había numerosos indicios que podrían haber servido para actuar antes. Que los propios ceutíes lo avisaban, porque la propia Marruecos lo avisaba, porque en las redes sociales se sabía. Si vamos al Google Earth encontraremos la masificación progresiva que iba habiendo en las fronteras, y eso siempre predice un montón de indicadores. Aparte de que en Castillejos se triplicaron la venta de aletas, de neopreno, de flotadores. Lo que decía Juan, avisos había, otra cosa es la magnitud de lo que vino después. Bueno, el Partido Popular centra sus críticas en esa actuación tardía, sobre todo por parte del Ministerio de Defensa. Se desplegó el ejército 12 horas después de la gran avalancha, denuncian los populares. Decía esta mañana desde el País Vasco su secretario general Miguel Tellado que estamos ante una negligencia. Álvarez, Marlaska y Margarita Robles son responsables de lo ocurrido. Ni fue por casualidad y se podía evitar. La palabra exacta es negligencia. Bueno, pues a la espera de que la Audiencia Nacional pueda determinar qué se sabía y qué no sobre esta entrada masiva. Te decía que hay además otra discusión importante. Javier López Tofiño, buenas tardes. Hola Ángela, buenas tardes. Discusión que está en las cifras. ¿Cuántas personas de las 72.000 que oficialmente entraron en Ceuta la semana pasada siguen ahora mismo en la ciudad? Pues no hay consenso. El gobierno de Ceuta estima que son 6.000, mientras Interior y la delegación del gobierno aseguran que no son más de 2.000. Miguel Ángel Pérez es delegado del gobierno en Ceuta. Es muy difícil contabilizar esto, los números son extremadamente aproximados, son los únicos números oficiales que nosotros tenemos. Y lo mismo ocurre también con las cifras de víctimas mortales. Son 78 los cuerpos recuperados en aguas españolas, pero no hay cifras oficiales en Marruecos, donde algunas organizaciones hablan de otros 63. Eso elevaría a 141 al menos el número de fallecidos en el intento de entrar en Ceuta a través del mar. Hay otra cifra importante que está por aclarar. ¿Cuántos menores siguen ahora mismo sin atención y sin ser identificados en las calles de Ceuta? Pues solo sabemos, dice el delegado del gobierno, la cifra de los atendidos en los centros. Son 528. Sabemos que hay más niños en la calle, pero no tenemos ninguna cifra oficial y tampoco tenemos constancia de que haya habido menores que se hayan ido voluntariamente. Desde luego no se ha permitido que haya menores solos pasando por la frontera. Se van a habilitar, ha explicado el delegado, 2 colegios para atender a estos menores, dado que los centros de extranjeros ahora mismo, según cifras del gobierno autonómico, están en un 2.600% por encima de su capacidad. La cuestión, Ángela, es que esos colegios son evidentemente un recurso temporal. A partir del 1 de septiembre vuelven los profesores y volverá la actividad escolar. Y habrá que buscar otra solución. Gracias, Javi. Eso nos lleva a la siguiente discusión, que irá creciendo seguro, la del reparto de menores que Ceuta no puede atender. Algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han mostrado su reticencia, aunque dicen que cumplirán la ley, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero desde Junts ya exigen que Cataluña vuelva a quedar fuera del reparto. Y ojo a esto, podría darse el caso de que sea Canarias uno de los principales destinos de estos menores. Allí hay plazas libres ahora mismo. Gustavo de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. Canarias mira de reojo a Ceuta y no por la cuestión fronteriza, que aquí es completamente diferente. ¿Podría haber traslados de menores migrantes a Canarias procedentes de la ciudad autónoma? De momento no, porque sigue vigente la situación de contingencia migratoria y esto facilita la salida hacia la península y Baleares, pero la realidad es que ahora Canarias acoge apenas a 2.600 menores tras llegar a tener acogidos a más de 6.000. Aquí, en Canarias, incluso se están cerrando plazas. Estamos pudiendo
pudiendo permitir cerrar lo que fueron los grandes centros que sirvieron para dar respuesta y creando centros más adaptados. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, confirma que la reforma de la Ley de Extranjería sí ha funcionado, al menos en una dirección, pero Sirá Rego, ministra de Juventud e Infancia, ya ha sugerido que lo de la contingencia migratoria podría dejar de estar vigente antes de finales de año y eso abre las puertas, unas puertas que el gobierno canario quiere dejar cerradas porque aseguran aquí perfectamente pueden, como el año pasado, llegar 40.000 migrantes y un 10% seguro son menores. Pues luego vamos a volver a Ceuta, en Mediodía COPE. Estamos pendientes, por supuesto, de cualquier novedad. Pero hay más asuntos destacados este miércoles. Una de ellas, la evidencia de que las grandes mafias internacionales de la droga operan en España. Y la muestra es el golpe policial a una de las más importantes. Parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. El llamado Cártel Jalisco Nueva Generación está considerado como una de las mafias más violentas y poderosas del mundo. Si lo recuerdas, la caída de su líder, conocido como el Mencho, provocó una ola de violencia y de parálisis en México. Bueno, pues ahora una de sus ramas ha sido desarticulada en Barcelona. Sergi Tor, buenas tardes. Buenas tardes. La banda introdujo 2,5 toneladas de metanfetamina que llegaba disuelta en líquido de vainilla. Su modus operandi demuestra la capacidad de penetración en nuestro país de una de las organizaciones de narcotraficantes con un largo historial de asesinatos y secuestros y consideradas como de las más peligrosas en México. La droga llegaba a España en contenedor de barco, se almacenaba en una empresa de logística en Barcelona y acababa en un gran laboratorio ubicado en la finca de Almenar, Lleida, donde se sintetizaba para su posterior distribución. Alejandro Martín, jefe de la sección de sintéticos de la Policía Nacional, confirma el nivel de introducción de Nuevo Jalisco. Que el laboratorio posiblemente estaría funcionando. No da tiempo en esos 3 días, ya el empapelar toda la nave con papel de plata, algo posiblemente ya estaría montado. De los 13 detenidos, todos en Cataluña, 7 son mexicanos, 4 colombianos y 2 españoles. Y menos uno de ellos, todos están en la cárcel tras la decisión judicial. Y en poco más de un mes, alrededor de 6.000 presos de las cárceles del Reino Unido saldrán a la calle por la saturación del sistema penitenciario. Quedan fuera violadores y pederastas, pero ojo que podrían salir condenados por violencia machista y homicidios. La pregunta, claro, nos la hemos hecho. ¿Cómo estamos aquí en España? Pues estamos lejos de llegar a esa situación, pero la población reclusa está creciendo a un ritmo importante. Desde el año 2009 se había ido produciendo un descenso paulatino de esta población reclusa. Habíamos pasado de 76.000 presos a unos 55.000, se había reducido mucho la población reclusa, pero claro, esta tendencia se ha invertido, estamos en un proceso ahora de aumento, con una escalada el año pasado de más de 3.000 presos y en lo que llevamos de 2026 ya ha aumentado la población reclusa en más de 1.200. Habla Joaquín Leiva, portavoz del Sindicato de Prisiones. Ha explicado hoy en Herrera en COPE que, nuestra ley marca que debería haber un interno por celda o en situaciones muy excepcionales 2, pero que hay cárceles en nuestro país que superan esta cifra con creces. No se han tomado en estos años, denuncian las medidas necesarias y el perfil de los reclusos además ha cambiado mucho. El 30% de media son de otros países y eso ha hecho que se tenga que modificar el sistema actual. Seguimos en Mediodía COPE desde tu COPE más cercana. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Llegan los Electrodays del Corte Inglés. 3 días con hasta un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas. Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica y muchas más. Una gran selección de marcas en electrónica con hasta un 20% de descuento y nuestras tecnoventajas. Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electrodays en el Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrer. Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99 €. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Dentro de una semana tendrá lugar el primero de los 3 eclipses de sol que podrán verse desde nuestro país en los próximos años. Será el 12 de agosto y a 7 días de la cita la comunidad ultima ya los preparativos para seguir este fenómeno único. En la capital se verá de forma parcial, pero municipios como Somosierra, Buitrago de Lozoya o Colmenar Viejo se preparan para recibir a quienes quieran contemplarlo de forma total. Muchos alojamientos ya han colgado el cartel de completo y ante la previsión de una gran afluencia de visitantes, las administraciones ultiman también el dispositivo de seguridad y protección de los espacios naturales. Hoy, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha presidido una reunión para reforzar la coordinación del dispositivo con especial atención a la prevención de incendios forestales. El objetivo, pues, no es ni más ni menos que velar por la seguridad ciudadana y reducir al mínimo el riesgo de incendios en zona especial protección como es la de Valdeloshielos, que está próxima al Monte del Pardo. Creemos que es una medida que, en un ejercicio de responsabilidad... Ese no era el corte que queríamos escuchar de Francisco Martín. Te cuento también que de los 42 puntos de observación identificados en la región, 24 se encuentran en espacios naturales. Valdeloshielos, en Tres Cantos, es uno de ellos. Allí el ayuntamiento había preparado una programación especial para el eclipse, pero finalmente ha decidido suspenderla por su proximidad al Monte del Pardo ante el riesgo de incendios y limitar también el acceso de vehículos a la finca. Elisa Lidia Miguel, segunda teniente de alcalde de la localidad, ha explicado en Herrera en COPE qué les ha llevado a tomar la decisión. No es ni más ni menos que velar por la seguridad ciudadana y reducir al mínimo el riesgo de incendios en zona especial protección como es la de Valdeloshielos, que está próxima al Monte del Pardo. Creemos que es una medida que, en un ejercicio de responsabilidad, es lo mejor que debíamos hacer y es lo que hemos hecho. Los vecinos de Tres Cantos tendrán que cambiar los planes previstos para ese día, pero han entendido la decisión. El feedback que tenemos y lo que nos han trasladado es que hemos tomado la mejor de las decisiones. Están de acuerdo, nos están apoyando, con lo cual, pues a tenor además de esas opiniones, creemos que el camino que hemos seguido pues es el acertado. A pesar de la cancelación, el ayuntamiento facilitará a los vecinos el material necesario para quien quiera seguirlo por su propia cuenta. En concreto, repartirán 400 gafas homologadas para seguir el eclipse de forma segura. Y hoy termina la tregua de temperaturas de estos días. El calor vuelve a ganar intensidad en toda la región, con termómetros que van a superar los 35 grados en la capital y los 37 en puntos como Alcalá de Henares. También suben las mínimas, especialmente en la sierra, que rondarán los 20 grados. Son las 2:23. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La hora punta de mediodía arranca sin grandes complicaciones en las vías madrileñas. Las principales dificultades se concentran en la M30. Encontramos tráfico lento entre Méndez Álvaro y Puente de Vallecas en dirección A3 y también en sentido sur, donde comienza a ralentizarse el tráfico en el tramo Avenida de América, Avenida del Mediterráneo, dirección A4. A ello se suma además tráfico lento en la salida de la A42 a la altura de Plaza Elíptica y en el enlace de la A4 con la M30 sentido norte.
Gracias, Beatriz. Y en la Dirección General de Tráfico saludamos a Darío Carnicero. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico en aumento en la salida de la capital por la A4 en Butarque y en la A5 en Navalcarnero, y retenciones en la M50 en los entornos de Getafe, Pinto y Parla, ya en dirección a la autovía de Córdoba. Gracias, Darío. Y enseguida te cuento la tendencia que han revelado las aguas residuales de Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Madrid. Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. La vista es el sentido más desarrollado. Si notas que empiezas a perderla, ojo con los equipos electrónicos. Procura quitar la mirada de la pantalla de vez en cuando y utiliza Visión Plus. La acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc te ayudarán a mantener la visión en condiciones normales. Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamientos sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Cada vez se consume más cocaína y cada vez está más adulterada. Son las conclusiones a las que se ha llegado después de analizar las aguas residuales de Madrid. La cocaína es la droga que más se consume en España y no es raro que en las grandes ciudades en las que hay más ocio nocturno como Madrid haya mucha oferta y demanda de esta droga. Pero ¿cómo ha cambiado el consumo de cocaína con los años? Sofía Carrillo. Entre otros factores, se consume más cocaína porque es de las pocas cosas que no ha subido de precio con la inflación. Al contrario, en 2025 bajó hasta mínimos históricos porque los narcotraficantes cada vez tienen más excedente de producto. Es más barata, su consumo está cada vez más normalizado y es más fácil conseguirla ahora que hace unos años. Jesús Villanueva trabaja como psicólogo en Proyecto Hombre Madrid. Está resultándoles como muy sencillo conseguirlo, sobre todo en el ocio nocturno. Nuestros usuarios nos hablan de mucha facilidad para consumirla, para solicitarla, para que te la puedan vender por WhatsApp, para que te la puedan entregar con el patinete. Lo que existe es en jóvenes y en no tan jóvenes un blanqueamiento de la importancia que tiene esta sustancia en el organismo. La idea de que no pasa nada por consumir puntualmente, que casi todo el mundo lo hace en tiempos de ocio, para trabajo. Además, esta droga ahora está más adulterada. De las 6.000 muestras analizadas, 2.500 contenían sustancias que se venden como cocaína, pero que no lo son. Pueden llevar azúcar, almidón, pero la gran mayoría se mezcla con un antiparasitario. Un antiparasitario que se ha desarrollado para eliminar gusanos y que, entre otras cosas, puede dejar heridas en los ojos, lesiones en la piel y alteraciones en el cerebro. Es mezclarla para sacarle mayor producción. Esto lo hacen personas que no tienen conocimientos, evidentemente, de química y que buscan, si tienen 100 gramos, intentan poner algunas sustancias que conviertan esos 100 gramos en 200, que sea mucho más lucrativo el negocio. Que los efectos no son los controlados que tiene alguien con la cocaína, son efectos que son difíciles de percibir o de controlar. No es fácil ayudar a una persona adicta a que pase por el proceso de desintoxicación de la cocaína. Lo más importante es que sepa que cualquier pequeña molestia que le produzca su consumo puede ser más que suficiente para erradicar por completo el problema. La deshabituación se alarga más año y medio, que requiere un establecimiento de otros patrones de relación emocionales, de manejo y de afrontamiento de las situaciones de estrés y de un ocio alternativo. Si alguien viene con la idea de no quiero dejar de consumir, pero quiero dejar de tener los problemas asociados al consumo, tiene mucho gasto de dinero, o está teniendo problemas escolares, o porque está teniendo problemas laborales, o está teniendo problemas de pareja. Cualquiera de esas cosas que ya le está empezando a generar cierto malestar es donde empezar a trabajar para ayudarles.
Gracias, Sofía. Y te cuento también que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis en Ceuta. Ha señalado que le parece incomprensible lo que está ocurriendo. Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano. Así que pienso que cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos. Y dejarles así me parece algo increíble. Ha sido en una rueda de prensa tras la reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste. Escuchas Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en Mediodía COPE aquí desde la 1 en punto de la tarde contándote todo lo que pasa y haciéndonos una pregunta que sigue siendo, por cierto, la misma que nos estamos haciendo desde hace una semana. ¿Sabía o no sabía el Ministerio del Interior, el Gobierno, que en Ceuta se estaba preparando una entrada como mínimo inusual de migrantes? La pregunta es muy probable que te la hayas hecho esta semana. Me la hago yo y desde luego se la hace también la Audiencia Nacional, que acaba de pedir a la Guardia Civil que aclare si recibieron o no avisos de la que se estaba montando en el otro lado de la frontera, que sería además el primer paso para empezar a ver qué falló y a quién se le pueden pedir responsabilidades, como pasa en cualquier empresa, en cualquier familia, cuanto ni más si hablamos de la seguridad nacional, de la seguridad de un país. De momento sabemos que el gobierno de Ceuta llamó varias veces a la Moncloa para avisar de lo que se estaba cociendo. Lo ha contado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la tarde de COPE. Que llamamos a presidencia del gobierno y a varios ministerios poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante, la que se estaba produciendo en los días previos al jueves y el viernes. Empezamos a llamar desde el lunes y era la consecuencia de una serie de días anteriores en la que estaban entrando por mar 100, 150, 200, 300, 500 personas. Vamos, que avisos había, aunque el Ministerio y el ministro mantengan que no, y está claro que algo falló porque además era la segunda vez que Ceuta vivía una situación parecida, aunque esta fue mucho peor. Lo decía ayer el exdirector del CNI, Jorge Dezcayar, te puede pasar una vez, no te pueden pasar dos y mucho menos tres, por lo tanto algo falló y alguien en el gobierno es responsable. Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea. Cualquiera menos nosotros, ¿no? Le doy la razón al ministro en que hay cosas que pasan y no hay responsabilidad, o mejor, no las asumimos. Es algo habitual últimamente en el gobierno. ¿Alguien asumió la responsabilidad del apagón histórico? ¿Dimitió a alguien por la tragedia de Adamuz? En la crisis ferroviaria solo han dimitido un cargo de Adif y otro de Rodalías y fue por el accidente de Yalida. Vamos, resumiendo, porque era Cataluña. Responsabilidades propias, el gobierno no, pero si se trata del resto... Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria. Al resto entonces sí, responsabilidad. Las comunidades autónomas del Partido Popular, que tienen que acoger al casi millar de menores que están solos en Ceuta, ellos sí, la misma responsabilidad y solidaridad que pedía Ceuta cuando el presidente Vivas llamó la semana pasada pidiendo algo de ayuda para la que parecía que se avecinaba. Misma responsabilidad y solidaridad que entiendo que pediremos a Cataluña, ¿no? Que durante lo peor de la crisis migratoria en Canarias se quedó fuera del reparto de menores para contentar a Junts, que ya ha avisado esta vez, otra vez, o se queda fuera del reparto, esto es literal,
o no les darán ni un voto al gobierno. Y así estamos, navegando entre los chantajes que llegan desde Rabat y los que llegan de Waterloo, mientras en Ceuta, una semana después, intentan recuperar el pulso, su vida, con miles de personas que siguen durmiendo al raso esperando una solución y sin que nadie garantice a los ceutíes que esto no vuelva a pasar. Escuchas Mediodía COPE. Con Carolina Miravalles te cuento las noticias más destacadas a esta hora, pendientes de la evolución del virus del Nilo. Tras confirmarse la muerte de la primera víctima de este año, un hombre de 82 años con patologías previas. Estaba ingresado en Sevilla y falleció el 27 de julio. En total se han detectado 17 posibles casos, el último en Alcalnar, también en Sevilla. Con todo, importante llamamiento a la calma que ha dejado en Herrera en COPE Jordi Figuerola. Es investigador en la Estación Biológica de Doñana y especialista en enfermedades causadas por animales. No podemos hablar o no deberíamos hablar de 17 casos, en realidad son 5 casos graves, que para compararlo con el 2024 que me decías, a estas alturas del 2024 estábamos en 50 casos graves, pero estamos teniendo mucha menor incidencia que la que tuvimos en el 2024. Estamos pendientes además de la evolución de la guerra en Oriente Medio. Los hutíes del Yemen dicen haber atacado un petrolero saudí. Ataque en el norte del Mar Rojo y con misiles balísticos. Esto mientras Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán con asestarle un golpe muy duro si vuelve a retirarse de las negociaciones para un acuerdo de paz. Por eso hoy el petróleo repunta, aunque es verdad que ligeramente, sigue en torno a los $80 por barril de Brent. Eso sí, el precio de la gasolina se acerca al récord de todo este año en plenas vacaciones de agosto. Y León XIV va a realizar un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y a Perú. Será entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Estará 3 días en Uruguay, 4 en Argentina y la parada más larga, de 7 días, la hará en Perú, donde fue obispo de Chiclayo durante 7 años antes de ser elegido papa. León XIV, que por cierto ha retomado hoy las audiencias de los miércoles tras un tiempo de descanso, ha sido en la Basílica de San Pedro, no es habitual, y se ha centrado en la oración. Numerosas personas corren el riesgo de confundirla con una técnica más de naturaleza psicológica y orientada al bienestar personal. La oración, en cambio, en cuanto dimensión fundamental de nuestra humanidad, merece volver a ser descubierta en su verdad. Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar del Real Madrid en un día de mucha actividad en la Casa Blanca. Contaremos cómo está la renovación de Vinicius, el fichaje de Diomandé y la posible salida de Franco Mastantuono. Estaremos también en Barcelona porque, atención, se activa el caso Julián Álvarez, con Deco de viaje en Madrid buscando desatascar la operación. Viajaremos por España en una jornada de muchos partidos amistosos de preparación. Recuerden, estamos a solo 9 días del inicio de la Liga. Seguiremos muy pendientes de París, pues la delegación española busca en apenas media hora la 8ª medalla para nuestro país en los europeos de natación. Y en tenis se confirma la baja de Carlos Alcaraz para el Master 1000 de Cincinnati, el día en el que debuta en el torneo Rafa Jodar. Oye, Santi, por cierto, ¿tienes ya la camiseta oficial con las 2 estrellas? Imposible hacerse con ella. Como que... locura absoluta. Madre mía, mira, es la prenda de moda. Y eso, Ángela, que es la roja, que la blanca todavía triunfa más y esa todavía no ha salido a la venta. ¿Y esa cuándo sale? No se sabe, están desbordados con el stock. Cuánto misterio habrá que esperar, sí. Y así vamos ahorrando, ¿no? Claro que sí. Pues mira, el furor es tal que, como decía Santi, Álvaro Fedriani, ya se han agotado. Buenas tardes, tú estás allí. Buenas tardes, Ángela. Ni 24 horas han durado en la estantería. El entusiasmo por lucir la nueva camiseta se ha convertido en decepción para muchos aficionados, porque al entrar en esta tienda oficial de la selección reciben todos la misma respuesta: no queda en existencia, está todo agotado. Desde el establecimiento confían en que lleguen más existencias a lo largo de la próxima semana. Hasta entonces, quienes quieran estrenar la camiseta con las 2 estrellas tendrán que esperar o armarse de paciencia, porque algunos incluso la habían reservado y se han llevado una sorpresa. El mismo día que España ganó hice la reserva por internet. Bueno, me dijeron reserva hecha, correcta, y que a partir del 4 de agosto se empezarían a repartir. Y el día 4 de agosto recibo un correo diciéndome que queda anulada mi reserva. Y me dijeron es que se habían agotado con las propias reservas. Y mi hijo sí la ha recibido y yo no. Vengo aquí a la tienda y no hay. El precio de esta nueva camiseta es de 100 euros para los adultos y 75 para el tamaño infantil. Y lo que sí te puedo decir es que muchos se están conformando con llevarse a casa una foto con el maniquí de Lamine Yamal. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado.
Bueno, todo lo que ha estado pasando en Ceuta en la última semana lo hemos estado contando desde allí, entre otros con el equipazo de la tarde de COPE, con Israel Remuñán al frente, que está a puntito de volver, ¿no, Isra? Buenas tardes. Sí, ya me pillas aquí en el aeropuerto. Acabamos de pisar tierra. Estamos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, después de esta experiencia en Ceuta hasta esta misma mañana. Oye, Ángela. ¿qué Ceuta te dejas? Bueno, pues una Ceuta que lucha por volver a la normalidad, que lo intenta, negocios que cada vez pues hay más que abren, más atasco en las calles, más tráfico, las terrazas se empiezan a llenar, pero hoy es el día grande allí, es Nuestra Señora de África, ayer fue la ofrenda, o sea, ahí el fervor, la religiosidad, ¿no? Gente que hoy está de fiesta, que se junta con la familia, pero esa es una Ceuta que lucha por volver a la normalidad, y luego está la otra, donde hay diversos puntos de la ciudad que siguen fuera de control. Solo hay que pensar en ese centro de estancia temporal de inmigrantes que está completamente colapsado, tiene 500 plazas y hay ahora mismo 727 personas dentro. Son los privilegiados. Fuera hay cerca de 2.000 en esa playa del Trampolín, que está en la zona baja, donde llevan 6 días pasando allí la noche y el día entero bajo el sol, los migrantes, en su mayoría subsaharianos. Se tiraron 5 días sin comer. El 5.º día fue cuando le trajeron por primera vez comida. Y ayer por la noche, que estuvimos allí con ellos, la imagen ya era un poco distinta. Como habían comido una vez, ya se empezaban a montar pachangas de fútbol entre ellos. Fíjate. Y sí, o sea, que el ánimo ya era distinto, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es una parte, la del CETI. Luego lo que está fuera de control, porque ahí están más o menos controlados, porque está el Ejército, está la Guardia Civil, la Policía Nacional. ¿Qué pasa? Que hay muchos que están esparcidos por la ciudad autónoma, por los montes, por los bosques, por las barriadas. Nosotros los hemos visto, hemos hablado con algunos de ellos. Muchos son menores también. En su mayoría los que están por ahí, que se escapan de la policía, de los militares, para que no les convenzan de volver a Marruecos, son marroquíes, claro, que ven a la policía y se marchan corriendo. Pero muchos, como te digo, son menores, que algunos están acogidos en casas de los ceutíes, sobre todo cuando ven que son niños muy pequeños o cuando ven que son mujeres, porque es peligroso para una mujer dormir en la calle en estas condiciones todavía más, ¿no? Entonces es un poco la foto, el contraste, ¿no? Que también se veía en la playa, Ángela, en la playa del Tarajal, porque se veía familias jugando con los niños y al lado buzos del GEAS buscando cuerpos y la Guardia Civil, que ha montado una oficina para recoger denuncias de desaparición. Allí llegan familias de Marruecos con una foto de su hijo, de su hermano, de su primo y con una descripción para preguntar si saben algo de él. Muchos serán de los que están en los bosques, se cree que en total, junto con los del CETI, son unos 5.000, pero otros seguramente sean parte de esos fallecidos que aún no han sido identificados o directamente están bajo las aguas aún de esa playa del Tarajal. Hay que recordar, al hilo de esto que decías, que la Guardia Civil ha habilitado una oficina y también un correo electrónico para que cualquier información sobre desaparecidos que se quiera hacer llegar ahí puede permitir agilizar mucho más esa identificación de todas esas personas. Israel Remuñán, siempre hay que escuchar la tarde de COPE, pero esta incluso más. Buen viaje. Gracias, y a ver qué nos cuentas a partir de las 3 en la tarde. Un abrazo, buen viaje. Un abrazo, para allá vamos, a ver si nos da tiempo a llegar al emisor. Chao. Pues mira, hay última hora en relación a la crisis migratoria en Ceuta. Marruecos, la justicia marroquí ha llevado a 52 personas a los tribunales por esa entrada masiva de personas en Ceuta. 2 de ellos al menos son menores de edad. Las 52 personas están en prisión preventiva, según informa la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos. Y como decía Israel, hoy es el Día de la Virgen de África y esta tarde va a salir en procesión por las calles de Ceuta. ¡Viva la Virgen de África! Que Ceuta no puede morir, es que no la podemos dejar cerrada. Pero bueno, las fuerzas de seguridad están completas en la calle. Nos sentimos súper seguros, de verdad. Y empezando, muy confiado en que Ceuta volverá a ser lo que era. Pues se sienten seguros, como nos decía en Mediodía COPE Mari Carmen Pasamor, hermana mayor, que a pesar de las circunstancias de esos últimos días lo tiene ya todo listo para salir a las calles esta tarde. Por lo demás, acaba de hablar la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la venta del famoso ático comprado por una empresa pública de la comunidad que se iba a destinar, según el gobierno regional, a reuniones y actividades del gobierno mientras duren las obras en la sede de la Puerta del Sol. Isabel Díaz Ayuso niega que ese ático fuera una vivienda para ella y dice que solo se ha buscado hacerle daño con esta cuestión. Yo entiendo que casen los relatos porque queda muy bien y así pues estamos dándole vueltas y estirando lo que haga falta esto. Pero uno no puede ocultar dónde vive.
y tampoco puede ocultar dónde trabaja, no en mi caso, que me conoce todo el mundo. Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder, porque ¿en qué voy a vivir? Como si estuviera en un búnker. Y otro tema del que estamos hablando hoy en COPE es en qué punto está la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37 horas y media a cambio del mismo sueldo, tema que seguro que te interesa. Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno llevaba varios años prometiendo esta reducción, pero al final la realidad pues se impone, ¿no? Sí, se impone. Es una batalla que de momento queda aparcada. El gobierno sí va a tratar de dar impulso al registro horario a partir de septiembre. Como dices, esa realidad se impone en una economía con una productividad por debajo de la media europea. Eso se refleja en parte en que cada semana los trabajadores estén haciendo 7 millones de horas extras. Son datos del INE del segundo trimestre. Digo en parte porque también esas horas de más se deben a picos de actividad transitorios de las empresas. Pero lo peor es que el 40% de esas horas extras no se están pagando. José Emilio Bosca, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Se está hurtando a las arcas públicas todos los impuestos, IRPF, todas las cotizaciones sociales que devengarían durante un trimestre 8.500 trabajadores trabajando a jornada completa. Hasta 3.400 millones de euros al año en salarios, cotizaciones e impuestos según comisiones obreras. Hacemos horas extra en un contexto en el que ya trabajamos más horas a la semana de media, al menos, que nuestros socios europeos. Sí, ¿no? Eso se ve claramente con datos de Eurostat. Trabajamos media hora más a la semana que la media europea, pero si nos miramos en el espejo alemán, la brecha es importante. Echamos 4 horas más a la semana. ¿Por qué? Escucha el catedrático Bosca. Si un alemán hace una silla en 1 hora y un trabajador español necesita 1 hora y 15 minutos, esto es lo mismo que decir que el español es menos productivo, solo hay 2 formas de competir en el mercado. O pagas menos salario al trabajador español o trabajas más horas para compensar. Y eso es lo que sucede, más horas y salarios por debajo de la media europea, un 25% menos según Eurostat, a pesar de ser la economía que más crece. Gracias, Marta. Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Gran Canaria, hasta Telde, varios heridos y un posible fallecido por la explosión de un tanque de combustible. Allí están los servicios de emergencia trabajando en la zona y se pide a los ciudadanos que eviten desplazarse cerca del polígono industrial donde se ha producido, como te digo, esa explosión, polígono industrial de Salinetas en el Telde, en Gran Canaria, ocurrida sobre las 12 del mediodía, varios heridos y un posible fallecido. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. No sabemos cuál será la gran noticia del verano. Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada? Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas. Pero sí, ¿dónde escucharla? ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados! Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. El coche gana cada vez más presencia en nuestra comunidad. En julio las matriculaciones crecieron casi un 8,5%, situando a Madrid como líder nacional. En total se han vendido más de 41.000 turismos y todoterrenos. Y una de las claves de este crecimiento está en los vehículos electrificados. De hecho, 1 de cada 4 coches vendidos el mes pasado fue eléctrico o híbrido enchufable. Un impulso al que ahora también van a poder contribuir las ayudas del Ministerio de Industria y Turismo, el Plan Auto Plus, a la compra de estos vehículos. Ayudas que ya se pueden solicitar y que se aplican a los comprados a partir del 1 de enero de este año. Para explicar este fenómeno, vamos a hablar unos minutos con Arturo Pérez de Lucía. Él es director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIBE. Arturo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Arturo, ¿a qué crees que se debe este auge de los coches eléctricos e híbridos? Bueno, yo creo que es una combinación de varios factores, ¿no? Por un lado, hay una oferta más amplia de modelos, cada vez es mayor, y además ofrecen mayores autonomías y precios más competitivos. Y por otro, pues yo creo que los ciudadanos conocen mejor ya esta tecnología y la comprueban pues probando los vehículos, y para muchos usos diarios pues un vehículo electrificado ya es una opción muy eficiente, ¿no? Tiene menores costes de uso y mantenimiento, y a nivel de precio pues eso les hace más competitivo, ¿no? Y la recuperación de los incentivos públicos que mencionabas y el desarrollo de una red de recarga que ya es evidente que da respuesta al parque actual de vehículos, pues está reforzando la confianza del consumidor. Oye, ¿y por qué crees que en Madrid se venden más coches electrificados que en otras comunidades? Bueno, Madrid la verdad es que tiene varios aspectos y condiciones que favorecen esa transición, ¿no? Para empezar, tiene un mayor volumen de matriculaciones tradicional, por lo tanto es lógico que se matriculen más vehículos eléctricos, y además una mayor concentración de empresas y flotas. Además tiene una renta media mayor y eso facilita también la renovación del parque, y la infraestructura de recarga en Madrid y en la Comunidad de Madrid en general pues está muy desarrollada, incluso más que en otras regiones, ¿no? Además, si le sumas a eso las políticas de movilidad urbana, las restricciones de acceso a zonas por el tema de la zona de bajas emisiones, pues hace que muchas personas pues que ya opten por vehículos de bajas o cero emisiones. ¿Y cuál crees que a día de hoy es todavía el principal freno para que la gente no compre un coche eléctrico? Bueno, yo creo que una es la falta de comunicación que ha habido durante tiempo, pues porque se ha dado una comunicación que daba a entender que no había infraestructuras o que el coche eléctrico era pues 2 o 3 veces más caro. Hoy en día ya esa realidad es inexistente, ¿no? Tenemos una red de recarga que está desarrollada, tenemos vehículos que son incluso más competitivos que los espejos en combustión cuando les aplicas las ayudas, pero hablamos en la compra, en el uso. Todos los vehículos eléctricos son más baratos que cualquier vehículo de combustión equiparable, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, pues que la gente va informándose, va conociendo más esta tecnología, y yo creo que al final pues estamos demostrando con los datos, o se está demostrando con los datos de matriculaciones, que ese crecimiento pues evidencia que la gente cada vez cree más en el vehículo eléctrico. Sin duda, sin duda. Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Gracias. Muy amable. Faltan 8 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Enseguida te hablo de la nueva forma de salir que está cambiando los planes de ocio, el tardeo. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. En una mudanza hay cosas que se mueven. Tus recuerdos, tus muebles, tu vida. Lo que no debería moverse es tu tranquilidad. Confía en Sit Spain. Especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales, y con servicio de guardamuebles. Solicita tu presupuesto en sitspain.com. Sit and relax, confía en Sit Spain y ya. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. COPE Madrid. Estar informado.
El tardeo es una oferta que ya está más que consolidada en la capital. En poco más de 5 años esta forma de ocio se ha hecho un hueco entre los madrileños y ha cambiado poco a poco la manera de salir. Ahora se ha realizado el primer estudio sobre este fenómeno. Paula Asegurado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Es decir, que cada vez se sale antes y la noche se alarga menos, ¿no? Efectivamente, consiste en mantener la vida social sin renunciar al descanso. Aunque el concepto tardeo, Mónica, todavía no está aprobado por la RAE, son muchos los madrileños que ya lo proponen a diario. Cuanto más mayor voy siendo, prefiero salir más por la tarde. Te levantas a las 7 de la mañana y estás muy cansado, vuelves antes a casa. Voy con mis amigas, pero nos gustan más tipo terrazas y lo que se puede alargar. Me siento más segura, en la noche a veces el ambiente se pone pesado. Es prepararte ahí mentalmente de que tienes que estar toda la noche fuera, es un rollo. El primer estudio sobre este tardeo en Madrid confirma la tendencia. Cerca del 60% de los locales en la capital organizan sesiones de tarde todos los fines de semana. Si quieres, Mónica, yo te llevo algún día conmigo. Es más, Alejandro Zamarro, presidente de la Asociación Noche Madrid, impulsora del estudio, asegura que esta forma de ocio ya está plenamente consolidada. Este estudio lo que hace al final es dar una forma a una realidad vigente desde hace 5 o 6 años, justamente después de la pandemia. El ocio nocturno siempre está ahí, siempre va a estar, pero se abren otras franjas en las cuales los locales en muchos casos estaban cerrados y ahora se optimizan. La edad media de quienes siguen esta tendencia es de 35 años. El sábado sigue siendo el día estrella y las 6 de la tarde la hora más habitual para empezar. Bueno, yo me voy contigo a donde quieras, Paula. Bueno, imagino que este fenómeno no solo cambia los hábitos, también supone, ¿no?, un gran impacto económico para el ocio madrileño. Totalmente. El tardeo ya supone una cuarta parte de la facturación total de los locales madrileños. Al final, salir no es barato, y menos en Madrid. Entonces, lo más común es gastarse 45 euros por persona, gasto que se traduce en beneficios para la capital. Al final es un motor. Probablemente te vayas a comer, tengas que desplazarte, te vayas luego después a cenar. Con el simple motivo de querer ir al tardeo generas mucho movimiento y generas al final mucha riqueza. Pone en valor la imagen de Madrid como motor del ocio europeo y mundial. Madrid lidera este fenómeno en España con un modelo de ocio que cada vez gana más peso entre vecinos y turistas. Bueno, pues nos apuntamos, claro que sí, al tardeo. Y además es que da más tiempo para estar con la gente que te gusta, con tus amigos, más que en la noche. Por supuesto, y además se vuelve antes a casa. Todos son ventajas. Todos son ventajas. Gracias, Paula. COPE Madrid. Estar informado. Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En 2 palabras. Y se viene en media hora. Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también una nueva ruta. Vuela directo entre España y Argentina al mejor precio con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen. Tú sí, tú también. 9 de cada 10 personas creen que la factura de luz es incomprensible. Hasta ahora. Octopus Energy, la compañía de luz donde la electricidad 100% renovable viene con una factura que entiendes perfectamente. Por eso, 1 de cada 4 clientes de Octopus Energy viene recomendado por un amigo. Porque nos gusta compartir lo que entendemos. Este verano, olvídate de cocinar. Ven a Cachopo & Go y disfruta de nuestros mejores cachopos. Te esperamos en Francisco de Sales 25 y Mercado de Chamberí en Alonso Cano 10. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Y te cuento también que la Comunidad de Madrid aportó en 2024 1 de cada 4 euros de sus ingresos al Sistema Común de Financiación Autonómica. En concreto, Madrid puso 8,6 millones de euros en el fondo que se reparte entre las autonomías. Madrid es la comunidad que más aporta a este sistema y junto a Cataluña y Baleares contribuye a financiar a otras regiones. Nuestra comunidad sigue siendo la más rica del régimen de financiación general y junto con Aragón es la que más ha mejorado su situación respecto al resto. Las principales receptoras son Extremadura y Canarias. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en la tarde de COPE.
Línea editorial. Cadena COPE. El 12 de agosto entra en vigor el Reglamento Europeo sobre envases y residuos de envases. Si hasta ahora el foco se ponía en el reciclaje en los hogares, la nueva normativa traslada la carga a los fabricantes, a los que de forma progresiva, conforme vaya implantándose en su totalidad la normativa, se les obligará a responsabilizarse del impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de sus productos. El reglamento se dirige a la industria,